Cuando el interno de la línea 203 paró en la esquina, los hombres que esperaban en el auto supieron que había llegado el momento de actuar. Ese señor que habían ido a buscar avanzaba hacia ellos sin imaginar nada. Sin suponer que su ocultamiento estaba llegando al fin. Cuando el hombre pasó a la altura del coche estacionado, uno de los miembros del comando, Eli Ural, cayó sobre él. Aquella noche, en la calle Garibaldi, el largo brazo de la historia cayó por fin sobre Adolf Eichmann. Al momento de ser secuestrado, en una calle oscura del Gran Buenos Aires, Eichmann tenía 54 años. Habían pasado casi 2 décadas desde que se convirtiera en el arquitecto del Holocausto. Cuando estalló la guerra y Alemania ocupó regiones de millones de judíos, no fue suficiente el holocausto por bala, matando a miles por día por bala. Entonces empezaron con gas. Hinter uns kommt Deutschland! Primero, el tercer rey mataba, pero no hacía desaparecer a los cadáveres. Por ejemplo, los enterraban. Fue Adolf Eichmann quien se encargaría de corregir ese error y de perfeccionar la máquina de matar. El genio administrativo de Eichmann consistió en esta idea genial. Hay que conseguir un gas letal y hacerlo actuar en combinación con un horno, de manera de matar personas lo más rápido posible y hacerlas desaparecer. Eichmann estaba a cargo de un departamento que era el departamento dedicado al tema de los judíos, y como tal también fue uno de los principales personajes que participaron en una conferencia que tuvo lugar en enero de 1942, que fue la conferencia de Wannsee. En esa reunión se decidió y se protocolizó que se iba a llevar adelante la política de exterminio contra los judíos. A diferencia de otros personajes centrales de la política de Hitler, Eichmann fue muy poco conocido durante la guerra. Sí, era muy conocido sus 2 jefes, Heinrich, que fue asesinado por la resistencia polaca, y sobre todo Himmler, el jefe total de las SS. Pero Eichmann era, es cierto que tenía una jerarquía menor, pero además cultivaba el perfil bajo. Tras la caída de Berlín y el fin de la guerra, Alemania fue un país devastado. Exsoldados y gente sin hogar deambulaba entre los ejércitos de ocupación. En el caos, muchos criminales como Eichmann encontraron protección. Él se hacía pasar por un soldado raso, y llegó al norte de Alemania, a una pequeña ciudad donde se presentó como un soldado, se construyó una identidad y se consiguió un trabajo de leñador.
Y ahí pasó 5 años. Después de los juicios de Nuremberg, el papel de Eichmann empezó a ser revelado. Fue entonces cuando decidió escapar y viajó a la Argentina con la identidad de un tal Ricardo Klement. Él consiguió un salvoconducto para llegar al país, tiene un sello de la Cruz Roja, del Comité de la Cruz Roja, y esto no era una metodología que se aplicó solamente para su caso, fue una metodología desafortunadamente muy habitual, muy frecuente. Entonces él, en cuanto llegó, fue contratado por una compañía llamada Capri que hacía trabajos públicos para el Estado, ¿no? Hacía trabajos de hidrografía en las provincias del norte, sobre todo en Tucumán. Capri, la empresa donde consiguió trabajo Eichmann, tenía su base en el dique El Cadillal, en Tucumán. Había contratado a muchos europeos y nadie hacía preguntas molestas. Sí, esta empresa Capri tenía la curiosidad de que estaba integrada por algunos oficiales de alto rango del Tercer Reich, junto con también guardias de corps de la custodia hitleriana incluso. Él logra una cédula de identidad de la policía de la provincia de Tucumán a nombre de Ricardo Klement y declara la profesión de hidrólogo. En realidad él era un ingeniero textil en su Alemania natal. Primero trabajó en La Cocha, al sur de la provincia. Vivió en una vieja casa de la calle San Martín. Aún se conserva como estaba entonces. El ingeniero René Locasio lo conoció en uno de los viajes que hacía a la capital provincial. Físicamente era un hombre más bien bajo, de talla media hacia abajo, vestido muy sencillamente, con su chambergo. No tenía vida social, salvo la actitud de ir a misa casi todos los domingos. Había una iglesia que se llama de San José Obrero, en La Cocha, donde muchos recuerdan que Eichmann era un asiduo concurrente a la misa del domingo. Apenas frecuentaba a una familia alemana. Elsa Lange tiene un buen recuerdo de él. Muy bueno, la gente lo quería muchísimo. Era un hombre que nunca he comprendido después, cuando supimos del secuestro, de que haya sido lo que decían, porque era muy buen cristiano, era de la Acción Católica. Tiempo después, cuando lo secuestraron a cientos de kilómetros de ahí, la feligresía local quiso defenderlo. Sí, querían ir a Buenos Aires a pedir para que lo devuelvan, porque no podían creer una persona tan buena y que ayudaba a la iglesia, ayudaba mucho a la iglesia. En 1952, Eichmann se mudó a Las Estancias, un pueblito del lado de Catamarca, y allí apareció su familia. Fue una sorpresa. Su mujer y sus 3 hijos habían viajado desde Europa para reunirse con él. Un cuarto hijo nació en la Argentina y bueno, la vida privada de Eichmann, como todo en Eichmann, es gris. Reservados, retraídos, en Las Estancias los hijos de la pareja vivían un grave conflicto. Creían que ese señor llamado Klement, a quien habían venido a visitar desde Europa, era su tío. Y los chicos iban a la escuela y todo, y cuando comentaban era su tío Ricardo. Ellos no sabían que era el padre. Se acordaban de su casa en Alemania, contaban ahí a los chicos en la escuela que ellos, porque vivían en una choza prácticamente en Las Estancias, y no les creían cuando ellos contaban que tenían una casa tan hermosa con parque y todo en Alemania. Y que el papá había muerto en la guerra.
Anabela Albornoz conoció a los Eichmann en el verano de 1953, cuando al llegar a su quinta se encontraron con 2 chicos rubios sentados en la puerta. Con el correr de los días, se hicieron amigos. Empezaron a frecuentar nuestra casa diariamente. En esa época Horst, o Vasco, nuestro amigo, tenía 13 años. Y el más pequeño, Dieter, tenía 10. En el pueblo, los chicos solo se veían en la calle o en casa de los Albornoz. La vivienda de los Eichmann era territorio vedado. Solo una vez nos invitaron a tomar un té a su casa. Nos atendió su mamá, una bellísima mujer de un pelo negro y unos ojos azules espectaculares, Verónica, que por poco no nos puso el té en la boca y nos sacó a los empujones. Decía que su marido dormía y tenía que trabajar a la noche. Pero ellos no recibían a nadie. Y un buen día, cuando nada lo hacía esperar, los Eichmann armaron sus valijas. Nosotros estábamos sentados en la puerta de la casa y vimos pasar un camión cargado con todas las vituallas y los seres, y que nos decían, se despedían diciendo un adiós así, y no sabíamos qué pasó. De la noche a la mañana, los Eichmann dejaron para siempre Tucumán y se mudaron a los alrededores de Buenos Aires. Para Adolf Eichmann, el hombre que se hacía llamar Ricardo Clement, había comenzado la última parte de su fuga.